dudas respecto al parcial. Así que bueno, les doy la voz a ustedes para que nos digan, nos planteen cuáles son los inconvenientes que encuentran en alguna pregunta posible o lo que sea. Quería consultar, a ver, Guillermo, en caso de desconexión durante la prueba, ¿qué se hace? Buena pregunta. ¿Eh? Profesora, Para que vuelva el internet. porque a mí Sí, durante los últimos días me ha estado produciendo cortes intermitentes de internet y no sé si sí. eso ya se estabilizó o qué. Pero por Bien, eso preguntaba qué podía llegar a pasar. claro. El año pasado sucedió en algunos casos, después que termine el parcial, entonces nosotros podemos ver, porque Eva es un gran hermano, podemos ver los problemas que tuvieron, cuánto tiempo estuvieron sin conexión, etcétera, y bueno, de acuerdo al tiempo que tengan sin conexión, veremos cómo se resuelve. O sea, no te puedo dar una respuesta exacta, sino que vamos a ver cada situación en particular. Esperemos, crucemos los dedos, que ninguno tenga problemas, pero bueno, en último término se va a resolver después. ¿Está, Guillermo? A ver, Melissa, perdón, que estaba primero. No, en realidad lo que le quería decir al compañero era que como usted usó la modalidad esa que tenemos que enviar el parcial nosotros, si se va al internet y luego te vuelve, por ejemplo, por, no sé, 3, 4 minutos, que no sea mucho tiempo, si vos entrás de vuelta lo vas a poder seguir haciendo porque no se envía solo. Porque hay alguna modalidad que es como que cuando se te va el internet se le envía solo al Claro, profesor. que hace el envío automático, sí. Claro, en este caso como lo tenemos que enviar nosotros, como que lo podemos seguir haciendo sin ningún problema. Sí, por eso hay que ver cada caso particular, ¿viste, Melissa? Porque también, si justo tuvieran la mala suerte de que se cortara en los 5 minutos últimos y no lo pudiste enviar, bueno, igual queda registrado en EVA lo que hiciste, cuánto tiempo te llevó, etcétera. Por eso no puedo dar una respuesta exacta. ¿tá? Veremos cada caso en particular, crucemos los dedos de que todo salga bien, de que no tenga ningún problema. ¿Qué otra forma? Bueno, si no tienen internet no me van a poder mandar mensaje ni va a poder mandarme ningún mail. O sea, veremos. ¿tá? A ver, Joana. Hola, profesora. No, para mí todo lo que estoy escuchando es muy nuevo porque soy estudiante reválida, entonces quería un poco, a ver si me podía explicar. Parcial va a estar en EVA y se hace como dentro de la plataforma de EVA, ¿no? Se hace dentro de EVA. Tú entras al cuestionario en EVA, ¿sí? Y ahí vas a responder las preguntas. Ok, y después lo bajo como un PDF, se baja cuando hablan de bajarlo y enviarlo. No, cuando se te dice enviar, entonces ahí tú lo envías. Ah, ok, listo. Pensé que había que bajarlo como que bajar No, el... no, se hace todo en la plataforma. Listo, muchas gracias. De nada. Bien. En cuanto a la parte operativa, ¿algún otro problema, Joana? No sé si bajaste la mano o no la bajaste. Y le doy la palabra a Stephanie. Buenos días, profesora. Solo para preguntarle si el parcial va a estar en donde dice evaluaciones. ¿Va a encontrarse en ese sector? Sí. Para sí. estar atentos, porque si No, no, vieron por que supuesto. después entre los nervios y todo, Por supuesto, terminamos va a estar encontrarlo. donde dice evaluación, y exactamente abajo de donde dice pautas de evaluación del primer parcial. Perfecto, muchísimas gracias, profe. De nada. Bien, ¿algo más de esta parte operativa? La mano bajala, Stephanie. Bien. Entonces vamos a lo más importante de todo, que es el contenido. Vamos a ver.
¿Qué dudas? Si tienen alguna duda, vamos a plantearla. A ver, ¿puede explicar la diferencia entre las organizaciones supranacionales y las intergubernamentales y cuáles son las que se consideran organizaciones internacionales sujetos del derecho internacional? Pregunta Romina. Sí. Las que nosotras consideramos sujetos de derecho internacional son las intergubernamentales. Organizaciones internacionales intergubernamentales, para diferenciarlas de las ONG, que recuerden que no son sujetos de derecho internacional. Organizaciones no gubernamentales no son sujetos, organizaciones gubernamentales son sujetos, o intergubernamentales son sujetos. ¿Qué diferencia tienen con las supranacionales? Recuerdan que habíamos hablado de una diferencia entre una organización supranacional en donde los estados conceden, en ese caso sí, parte de su soberanía y se someten voluntariamente a un derecho que está por encima de ellos. ¿Sí? Recuerden que cada estado tiene soberanía, tiene sus normas, sus reglas, y voluntariamente se someten a las reglas de derecho internacional público. ¿Sí? Al convertirse en miembros de la sociedad internacional, indudablemente hay normas que están por encima. Recuerden las normas de Yukoyes, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, en estas organizaciones supranacionales, ejemplo clarísimo, la Unión Europea, existe en ese caso una normativa internacional para las naciones europeas que está por encima. O sea, los estados tienen que atender, que cumplir con las normas que están por encima de ellos. Esas son las supranacionales. Y a ese derecho se le llama comunitario, que es diferente al derecho internacional público. Recuerdan, había diferencias entre el derecho internacional público y el derecho comunitario. El derecho comunitario tiene órganos y tiene normas que están por encima de las normas y de los órganos nacionales. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Las supranacionales no son sujetos de derecho internacional. Sí, pueden ser sujetos de derecho internacional. Por ejemplo, la Unión Europea es un sujeto de derecho internacional, pero funciona diferente en cuanto a los estados componentes. El Mercosur es supranacional, no, es una organización internacional. Profe, Sí, Alejandro. las normas del derecho comunitario son las que se crean a partir de los actos jurídicos del derecho internacional público. O sea, la Unión Europea nació y es una organización internacional que atiende a la normativa internacional común, a este derecho que nosotros estamos estudiando. Pero aparte de ello, tiene normas hacia lo interno de los miembros que son obligatorias y están por encima de los derechos nacionales. Se maneja diferente, funciona diferente hacia lo interno, las supranacionales. Las supranacionales no son sujetos de derecho internacional, pueden saber, son sujetos de derecho internacional, o sea, no confundan, ¿sí? No se confundan. Las supranacionales hacia lo interno tienen una normativa diferente hacia sus miembros. Se celebra un acto, un tratado, un acuerdo que la crea, ¿sí? Que funda esa organización internacional, con todas las características de la organización internacional, ¿sí? La diferencia va hacia lo interno de sus miembros. ¿Tá? La Unión Europea es una organización internacional. Bien, pero no confundan eso de la supranacionalidad en cuanto al derecho comunitario. En lo que hay diferencia es en el derecho aplicable. Se aplica en las supranacionales el derecho comunitario, que no es el derecho que nosotros estudiamos. No sé si quedó claro, a ver. Entonces la Unión Europea es supranacional y aplica el derecho comunitario para sus miembros.
Pero por otro lado, es una organización internacional, al igual que todas las que nosotros ya conocemos. O sea, la Unión Europea es un sujeto de derecho internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es intergubernamental. O sea que la diferencia ustedes la tienen que tener clarísima en cuanto a organización intergubernamental y organización no gubernamental. La ONG no gubernamental no es sujeto de derecho internacional, a pesar de ser un actor importante en el desarrollo de las normas de derecho internacional público. Las organizaciones intergubernamentales, las de los gobiernos, esas son organizaciones internacionales. Incluida la Unión Europea, es una organización internacional que para adentro funcione otro derecho es otra cosa. Y que capaz que en el futuro todo este derecho internacional público llega a cumplirse como una norma comunitaria, o sea que toda la comunidad internacional esté de acuerdo con esas normas que están por encima y con esos órganos que están por encima de los estados, no lo sabemos si va a desarrollarse, a llegar en un futuro a eso. Hoy en día nosotros lo que estudiamos es derecho internacional público, en donde los estados son soberanos, los sujetos son soberanos y son iguales, y son todos creadores del derecho. A ver, ¿quedó claro? ¿Tienen alguna otra duda respecto a esto? No sé, seguimos explicando, o si no vamos a otro tema. A mí me queda duda entre la ratificación y la adhesión de los tratados. Los que ratifican son solo aquellos que participaron en la autenticación y adopción necesariamente. No, no necesariamente. Acá hay varios temas para hablar. Formas de adherirse distintas que pueden tener los tratados, bueno, puede ser con ratificación, con adhesión, etc. ¿Bien? Entonces, la ratificación significa que además de firmar, de querer ser parte, de expresar la voluntad de ser parte de un tratado, además tiene que cumplir procesos internos, procedimientos internos establecidos en su constitución o en sus leyes, depende del Estado, ¿sí? Antes de confirmar. La ratificación viene a ser una confirmación de la aceptación del tratado después de haber cumplido procedimientos internos. No todos los estados tienen en su constitución o en sus leyes que tiene que ser sujeto de ratificación el tratado. Uruguay, por ejemplo, sí, todos los tratados que celebra por escrito, recuerden que no son los únicos tratados, ¿sí?, tienen que pasar por el proceso el procedimiento de la ratificación. Quiere decir que tienen que pasar, después lo vamos a ver más en profundidad cuando estudiemos relaciones entre el derecho interno y el internacional. Bueno, tiene que cumplir los tratados celebrados por escrito por un procedimiento interno establecido en nuestra Constitución. Pero hay otros estados que no. Sin embargo, la adhesión es cuando un estado expresa su voluntad de ser parte de un tratado que ya está hecho. El tratado se celebró en 1920 y hoy quiere adherirse al tratado, ser parte del tratado. ¿Sí? No tiene nada que ver la ratificación en cuanto al cumplimiento de procedimientos internos del Estado que quiere ser miembro, con la adhesión. La adhesión significa, bueno, me adhiero, me uno a ese tratado. ¿Sí? Quiero cumplir esas obligaciones. Después, la autenticación se refiere a la firma. ¿Sí? Autenticación se refiere a la firma del texto del tratado, que no significa, recuerden, que se firme un tratado, que me adhiera a un tratado, no significa la entrada en vigor. Recuerden que la entrada en vigor depende de otras condiciones, no solamente de la firma. Puede ser firma sujeta a ratificación, por ejemplo,
y después pasa entre la firma y el momento en que expreso mi ratificación, capaz que pasan 2 años. Y capaz que ese tratado ya entró en vigor, o capaz que no entró en vigor, porque necesita, supongamos, 20 ratificaciones para recién entrar en vigor. A los 90 días de esa 20 ratificación, supongamos. ¿Sí? Entonces, recuerden, entrada en vigor es diferente. Ay, espere, que se me van las preguntitas y quiero terminar de responder acá. Hay otras cosas de derecho comunitario. A ver. Entonces, Martina, ¿te quedó claro esto? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bien. Ejemplo de esto sería un tratado de TLC con la Unión, se adhiere al acuerdo, pero todavía no se ratificó, ¿no? Sí, puede ser que no se ratificó todavía o no llegó a cumplir las condiciones establecidas en el mismo tratado para que entre en vigor. ¿Sí? Dentro de, supongamos, TLC con la Unión Europea, está establecido en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea respecto a sus miembros, que cada uno de los miembros tiene que aceptarlo también. Eso es una cuestión interna de la Unión Europea. Entonces, bueno, algunos estados tienen discrepancias en cuanto a esto. ¿Sí? Bien, voy a preguntar derecho comunitario. Ay, no le voy a decir lo que voy a preguntar, pero ya dijimos que derecho comunitario no nos interesa tanto porque estamos en derecho internacional público. Profe, me había entrado una duda en cuanto a los movimientos de liberación nacional. ¿No son sujetos por ser transitorios y limitados, no? Sí, los movimientos nacionales de liberación son sujetos de derecho internacional. O sea, si preguntamos, ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional? Vamos a decir, los estados, las organizaciones internacionales, las comunidades beligerantes, y también son los movimientos nacionales de liberación. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? No hay más de estos movimientos, porque estos movimientos están asociados a la independencia de los pueblos coloniales. ¿Sí? Son esos los movimientos nacionales de liberación. No piensen en otras cuestiones políticas o ideológicas. ¿Sí? Cuando nos referimos a estos movimientos, los asociamos a independencia de pueblos coloniales. ¿Cómo? No hay hoy, digamos, pueblos coloniales, entonces ya esto como que está en desuso. Pero si tengo que preguntar, si voy a preguntar, ¿estos movimientos son sujetos de derecho? Sí, son sujetos de derecho. Que ya pasaron, pero son. Espera, ahora te doy la palabra, María Belén, vamos a seguir un poquito con el chat. A ver, tengo 2 dudas. Una acerca de la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿cuál es el junto con los ministros? Bueno, eso depende de cada constitución en particular. ¿Sí? No pensemos solamente en Uruguay. Recuerden, váyanse a otro estado y les va a cambiar la perspectiva. Jefe de Estado, jefe de gobierno, lo determina el Estado. Puede ser la reina y además el primer ministro. Uno jefe de Estado, otro jefe de gobierno. O otras situaciones particulares diferentes. Los elementos para ser Estado, ¿eran 3 o son 4 contando la soberanía entre ellos? Habíamos dicho, elementos del Estado, población, territorio, ¿sí? Territorio, población, gobierno y manejo de las relaciones internacionales. O podríamos decir territorio, población, soberanía, explicando que la soberanía implica hacia lo interno concederse el gobierno que quiera,
¿sí? Libremente, sin interferencias. Gobierno en sentido amplio, ¿sí? ¿Sí? Política en cuanto a sanitario, económico, comercial, de salud, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en lo externo, la soberanía implica independencia y no meterse en asuntos ajenos. La otra es entre reconocimiento de Estado y gobierno. Son dos actos unilaterales, o sea, el reconocimiento es un acto unilateral. Recuerden, esa es su naturaleza jurídica, ¿sí? Ejemplos de reconocimiento, tenemos reconocimientos de Estado, reconocimiento de gobierno, reconocimiento de comunidad beligerante y otros reconocimientos que pueden hacerse, ¿sí? En cuanto al reconocimiento de Estado, estamos hablando de un Estado que nace, ¿sí? Que tiene los elementos, supongamos, no sé, se dividió Yugoslavia, ¿sí? En varios estados, Bosnia, Montenegro, qué sé yo. Entonces, ese nuevo Estado que nació puede, recuerden que esto es facultativo, puede hacerse reconocimiento de ese Estado. ¿Quiénes quieren reconocer? Bueno, los estados que quieren tener buenas relaciones con ese mismo Estado, con el Estado que quiere iniciar relaciones comerciales con ese Estado, o puede ser un reconocimiento oficial, explícito, en donde explica que reconoce que ese nuevo Estado tiene todos los elementos como para configurarse como Estado. Recuerden que el reconocimiento declarativo no crea al Estado el que sea reconocido, sino que debe ser reconocido cuando tiene los elementos. Si no tiene los elementos como para ser Estado, no puede ser reconocido. Eso se consideraría un reconocimiento prematuro que no es aceptado por derecho. En cambio, el reconocimiento de gobierno es el reconocimiento que se hace cuando cambia el gobierno de forma no prevista en la Constitución y con cambio de persona. O sea, si es supongamos, un primer ministro que llegó al gobierno por votación, supongamos que es ese el mecanismo que tiene previsto en su Constitución, y a los 3 años tiene que dejar el poder y entregarlo, y no lo entrega, pero es la misma persona, continúa siendo la misma persona. O sea, para afuera, para la gente de afuera, nosotros reconocemos a esa persona como representante del Estado. Y eso es lo que nos interesa al derecho internacional, que todos los sujetos de derecho estén tranquilos, confiados de que esa persona representa al Estado, por lo tanto es responsable internacionalmente por algún hecho que suceda contrario al derecho internacional público. Así que esas dos condiciones importantes, que no sea, que no haya seguido lo previsto en la Constitución y que sea con un cambio de persona. Obviamente que cumpla con los derechos humanos, etcétera, etcétera, y otras condiciones, pero esas dos son las más importantes de todas. A ver, María Belén. No, lo mío era de sobre del derecho comunitario, que este es autónomo, es distinto del DIP, pero por más que integra el DIP. O sea, forma parte. Los mismos sujetos, integra el derecho internacional público, ¿sí? Claro, El sujeto. Sí, el derecho comunitario es distinto al derecho internacional público, pero lo integra. Integra el sujeto. El sujeto, Unión Europea, es uno de los sujetos del derecho internacional público. Y después, para adentro, tienen lo del derecho comunitario. Claro, sí, el derecho comunitario funciona dentro de Bien. de eso. Sí, está. Gracias. Bien. A ver si me quedó algo por ahí. Jefe de Estado de Gobierno, el elemento del Estado, ya está.
Reconocimiento de estado de voluntad. Bueno, ¿te quedó claro esto? El reconocimiento es declarativo, recuerden, no constitutivo. Vamos a ver qué más. Tenía una duda respecto a si los tratados entre estados se puede conceder un derecho definitivo e irrevocable entre los mismos. Si es así, ¿habrá algún ejemplo? Se puede conceder un derecho definitivo e irrevocable. Por ejemplo, los tratados de límites, ¿sí? Que son irrevocables, excepto que por voluntad de las dos partes, ¿sí? En un límite, las dos partes pueden definir que ese límite cambie. O sea, los estados son soberanos sobre su territorio, pueden ceder una parte del territorio, pueden cambiar todas las cláusulas de un tratado, pueden dejar sin efecto un tratado. Pero bueno, ese puede ser un ejemplo, ¿sí? Un tratado de límites. Pueden decir que es definitivo e irrevocable, como pasó, por ejemplo, en el Tratado de Límites del Río Uruguay. Este es un caso nacional en donde se define el límite, que después lo vamos a ver, del Río Uruguay entre Argentina y Uruguay, que o sea, que es permanente e inalterable, que no se va a cambiar ese límite. Pero si mañana Argentina y Uruguay quieren cambiarlo, de común acuerdo lo pueden hacer. O sea que la comunidad kurda no entraría dentro de los movimientos de liberación nacional. Bueno, me ponen el ejemplo así, así la gotita del mar. Había que estudiar cada caso en particular. Yo tengo la duda de la soberanía por el ejemplo de Cuba antes de la revolución, que era prácticamente un títere de Estados Unidos. Ahí Cuba era Estado de todas formas. Sí, y también cuando era títere de España y de todo lo demás. Y yo no entendí si la cláusula nacional favorecida beneficia a uno de los estados que son parte de... Ahora lo vemos. María Belén, no sé si no bajaste la mano. Sí, me olvidé, disculpa. No, no es nada. Washington, entonces. Me quedan dos dudas, profe. Dale. Una en cuanto a la costumbre, sobre el sujeto, el objetor persistente, y la Sí. otra es sobre quién puede hacer el reconocimiento de las comunidades beligerantes. Bien. El reconocimiento de las comunidades, bueno, empiezo por el primero. El objetor persistente es quien objeta, se está creando una costumbre. ¿Recuerdan aquello del principio cristalizador, el efecto cristalizador de la costumbre? Es que la costumbre lleva un tiempo para que se forme, para que se constituya realmente, ¿sí? Hay un tiempo que antes era desde tiempos inmemoriales, tenía que esa costumbre haber surgido y haberse sus usos y costumbres y conciencia de su obligación venía desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que se perdió la memoria, y cada vez se fueron acortando más los tiempos para que se constituya la costumbre como norma fuente de derecho internacional público. Hoy en día, con 15 años, capaz que un poquito menos, basta para que se configure la costumbre. ¿Qué es el objetor persistente o recalcitrante, como dice el libro? Es el Estado, sujeto de derecho, que se opuso desde el principio, ¿sí? En forma sistemática, o sea que lo hizo cada vez que pudo, en forma pública, cada vez que pudo, públicamente dijo: yo no me someto, no estoy de acuerdo con esta norma consuetudinaria. De forma sistemática, pública, constante. No es que haya pasado un hecho en donde se aplicó la costumbre y ahí no dije nada. Tiene que ser continua. Y después a los 3 años me acordé y dije otra cosa. No, tiene que ser continua, tiene que ser pública, tiene que ser constante, tiene que ser cierta, o sea, siempre digo lo mismo, ¿sí? Cada vez que me opongo a esa costumbre. Entonces, surgido un caso, un hecho entre ese Estado objetor persistente
y otro un conflicto, y el otro Estado dice, no, porque la costumbre dice tal cosa, ese Estado dice, no, perdón, yo soy objetor persistente, tengo las pruebas de que me opuse constantemente a esta norma. O sea que para mí no es obligatoria esa norma de carácter consuetudinario. Ese es el objetor persistente. ¿Te quedó claro, Washington? Sí, profe, muchas gracias. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Quién puede reconocer la comunidad beligerante? A los estados, los otros sujetos de derecho internacional público. Generalmente es el propio estado en donde se está produciendo esa comunidad beligerante, esa beligerancia, quien declara la beligerancia. ¿Por qué? Porque toda situación que acontezca dentro de ese territorio que está bajo dominio de los rebeldes, va a ser responsable ¿quién? En principio el Estado en donde está el conflicto. Entonces el propio Estado es quien va a decir a la comunidad internacional, va a decir, miren que acá hay una parte del territorio en donde yo no tengo dominio, hay una comunidad beligerante, tiene todas las características para hacerlo. Por lo tanto, yo no soy responsable de lo que pase aquí adentro. Ahí ya el propio Estado incluso está reconociendo, y los demás Estados también pueden reconocer. En ese caso, en el caso de que no esté constituida la comunidad beligerante, no que no esté declarada, recuerden, ese reconocimiento es declarativo, no constitutivo. ¿Sí? No está constituida la comunidad beligerante. En ese caso, los demás estados pueden ayudar al estado macro, al estado grande, ¿sí? Pueden ayudarlo a pedido de ellos, pueden ayudarlo a que aplaque esa revolución. Sin embargo, de momento de declarada la comunidad beligerante, los demás estados se tienen que mantener neutrales para las dos partes, tanto para el estado donde se está produciendo la beligerancia, como para el nuevo sujeto comunidad beligerante. No sé si fui clara en la explicación esta. Es importante en cuanto a la responsabilidad y en cuanto a la neutralidad de los demás estados. A ver, En esto quedó bien la explicación, Washington, porque sigo un poquito con el chat. Si es Sí, así. es decir, que después que nace la comunidad beligerante que está constituida, no se puede intervenir, los terceros estados no pueden intervenir en esa situación. Exactamente. ¿Te acordás que es una de las condiciones que tiene que tener la comunidad beligerante? No ser creada por ayudas extranjeras, y además, cuando ya está constituida la comunidad beligerante, los demás estados no pueden intervenir. Es una situación entre los dos, entre el estado madre y el estado hijo. Se tienen que arreglar entre ellos. No podemos intervenir. Nos tenemos que mantener neutrales. A ver, sigo un poquito con el chat. Última pregunta, profe. Sí. En caso que en el territorio donde domine esa comunidad beligerante haya nacionales de ese tercer estado, ¿qué puede llegar a suceder? Tipo, ¿pueden mantener relaciones para proteger a sus ciudadanos? Bueno, recuerden que la comunidad beligerante es un sujeto transitorio. ¿Se acuerdan? Esa es una de las características, la palabra con la que podríamos caracterizar a la comunidad beligerante como sujeto de derecho internacional público. Es transitorio. Pueden llegar a convertirse en un Estado, pueden ganar y llegar a constituirse en un Estado, en el cual, bueno, hay que ver qué se establece en cuanto a la nacionalidad. Aquí tú me estás hablando del tema nacionalidad, pienso, que es por ahí, que después lo vamos a estudiar, ¿sí? Pueden seguir siendo nacionales del Estado anterior, pueden ser nacionales y perder la nacionalidad original, depende de cada situación. Cuando veamos nacionalidad, eso se nos va a aclarar. No sé si venía por ese lado la pregunta.
Washington. Sí, profe. Gracias. Bien. Esperen, ahora yo veo manos levantadas, pero vamos a ver un poquito acá la cláusula de la nación más favorecida. O sea, ¿es algo de lo que ya hablamos, Santiago y María Belén? ¿O es otro tema diferente? Hola, ¿qué tal? Sí, era siguiendo la línea de lo que planteaba Washington. Bien. Duda. Cuando hablamos de que los terceros estados no deben, no pueden intervenir para que se configure la comunidad beligerante, también estaría, o sea, la duda en sí. Si un tercer estado realiza determinada acción dentro del otro estado y ahí se genera la comunidad, o sea, incide de alguna forma en las diferentes comunidades que pueden existir dentro de este estado. ¿Me entiendes? O sea, Claro, genera una pero revolución, una justamente revuelta. una de las características que tiene la creación de una comunidad beligerante es que sea un movimiento auténticamente nacional. ¿Sí? No puede Bien, tener esa era injerencia extranjera. si se tenía que traspasar esa línea o meramente con una influencia. También se puede. No, si se traspasa esa línea ya estaríamos inmiscuyéndonos en otro estado. ¿Sí? Bien, excelente, muchísimas gracias. La cuestión de independencia, soberanía, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, sobre este tema, ¿está María Belén sobre este tema? No, profesora, otro. Bueno, entonces espera un poquito, vamos a hablar de la cláusula de la nación más favorecida. ¿Beneficia a uno de los estados que son parte del tratado o a terceros estados? No. Teníamos que diferenciar derechos y deberes. Derechos y deberes para terceros estados es diferente a cláusula de la nación más favorecida. Derechos y deberes para terceros estados. ¿Sí? Alejandro y yo celebramos un tratado que contiene una cláusula de la nación más favorecida. Quiere decir que si más adelante celebro otro tratado que tenga más favor, que sea más favorecido, que tenga cláusulas mejores a las que nosotros establecimos entre ambos, ¿sí? Automáticamente va a pasar ese beneficio, sin hacer otro tratado, va a pasar ese beneficio a nuestras relaciones. En cambio, la cláusula de la nación más favorecida, hay un tercer estado, derechos, eso es cláusula de nación más favorecida, no sé si me expliqué bien. Cláusula de nación más favorecida es, entre nosotros dos celebramos un tratado con la cláusula, y mañana celebramos uno de nosotros un tratado con otro más beneficioso, ¿sí? Automáticamente pasa a nuestro tratado los beneficios. Esa es la cláusula de nación más favorecida. El tercer estado no tiene nada que ver en ese tratado que tenemos entre nosotros dos. Cláusula de nación más favorecida. Diferente es derechos y obligaciones para terceros estados. En ese caso, Alejandro y yo celebramos un tratado en donde concedemos un derecho a X. Entonces, X, como es un derecho, tiene que aceptar de forma explícita o tácita, como quiera, ese derecho o obligación. O sea, el principio general es que no puedo conceder derechos ni imponer obligaciones a terceros estados. Ese es el principio general. Pero si lo hago, tengo que tener la aceptación del tercer estado. ¿Sí? Aceptación explícita y por escrito, si es una obligación, y explícita o implícita, como quiera, del tercer estado en caso de que sea un derecho. ¿Me entendieron? ¿Hay alguna duda respecto a este tema? Bien.
no deja puesto por cambiar de persona, no es necesario hacer el reconocimiento. Sí, si es la misma persona, no es necesario hacer el reconocimiento. Se puede hacer, pero no es necesario, porque sabemos quién es el representante. Gracias. El principio de canalización de las organizaciones internacionales. Bueno, vamos a ver las manos levantadas y después. Gracias, Alejandro. A ver, María Belén. Nada de nada. Bueno, yo tengo esto medio claro, pero para internalizarlo un poco. La comunidad beligerante quiere tener el control y con todos los requisitos que habíamos tenido, movimiento armado y todas esas cosas, de una parte del territorio de ese estado donde quieren hacerse control, quieren tener esa control. Tiene que tener además el control efectivo, ¿sí? Pero quieren solamente una partecita de ese estado. Y puede pasar que lo ganen y se convierten en un nuevo estado, o el otro estado ese donde quieren tener esa parte, como que lo centra, o sea, le gana y queda todo igual. Gana, sí. O gana o pierde. El ganar significa convertirse en un nuevo estado. El perder significa, bueno, me ganaron y me quedo dentro del estado madre. No tengo más remedio porque perdí. Claro, y por eso es transitorio. Claro, y ahora en esto, en los movimientos de la liberación nacional, como que yo digo, bueno, habíamos dicho que la descolonización ya no existía más, pero como que se da, porque los movimientos de liberación nacional no quieren hacerse valer de un pedacito de ese estado, sino que se quieren separar. Exactamente. Claro, entonces por eso digo, ¿y cómo que no existe entonces la descolonización? Los hechos se está dando. Pero no como descolonización, se da división de estados, lo que se llama sucesión de estados, que se divide un estado, nace otro. Claro, sí, o sea, se da eso. O sea, pero prácticamente, claro, no entra dentro del concepto, pero prácticamente se estarían descolonizando, se estarían yendo de ese estado. Bueno, si funcionaron como colonias, ¿no? Una cosa es si funciona como colonia y otra cosa es una parte del territorio, una parte de los habitantes de un estado que se quieren independizar. Es diferente. No, yo digo esto, los movimientos de liberación nacional, que quieren independizarte de una parte de ese estado, bueno, se quieren de independizar, entonces digo, bueno, y ahora con lo que dice usted, ya me recontra María. Digo, ¿cómo eso? No aclares que oscurece. Una cosa son las comunidades beligerantes, y otra es diferente. No, yo pensé que usted estaba diferenciando dentro de los movimientos de liberación nacional. No. Los movimientos de liberación nacional es un instituto, un sujeto diferente. Y los movimientos de liberación nacional, o nacionales de liberación, eran colonias que se independizan. Es otra cosa. No tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, Gaspar. Hoy en día sí podrían existir los movimientos de liberación nacional. Podrían llegar a existir, sí. Claro, entonces, claro, en eso. Sí, pero se quieren independizar de una parte del territorio. Bueno. Esos son comunidades beligerantes. Claro, lo que pasa Gaspar, sí. Sí, pero todavía me quedó, disculpa, profesora, entonces termino de hablar, pero todavía no me quedó claro. Bueno, después seguimos con esta explicación. Capaz que te explica más tarde Alejandro. No, lo que yo quiero decir, yo los diferencio, sé que la comunidad beligerante y el movimiento de liberación nacional no es lo mismo, pero el movimiento de liberación nacional, al quererse independizarse, como que se va a quedar con una parte de ese territorio también. No, se va a quedar con todo el territorio, con toda la colonia. Sí, Alejandro. Era María la compañera, ¿no? ¿Cómo? ¿Se llama María? No la había tenido. María Belén. Quizás esto te ayuda a entender. Las comunidades beligerantes lo que apuntan
no es a una división o subdivisión del territorio. Las comunidades beligerantes apuntan a quedarse con la titularidad del gobierno. Es como si aquí hubiera un grupo de militares que quisiera quedarse con el control del presidente de la República. A diferencia de los movimientos nacionales de liberación, que lo que tienen es un ideal identitario, es decir, tienen una identidad nacional que se encuentra subordinada a un gobierno que no los representa y quieren separarse. Por eso el producto, es decir, cuando uno hace el final de la película de la comunidad beligerante y el final de la película del movimiento de liberación nacional, son distintos. En la comunidad beligerante pueden pasar dos cosas: o derrocan al gobierno o son derrocados. Y en los movimientos nacionales de liberación se genera un nuevo Estado bajo el amparo de un principio, es el de libre autodeterminación de los pueblos, el de libre determinación de los pueblos. No, No no, sé si te... ¿Claro? sí, o sea, yo eso lo entiendo, pero digo, pero la comunidad beligerante puede ser todo el territorio, o sea, todo Uruguay o una parte de Uruguay. Pero claro, eso sí, pero eso tiene un final. O termina de controlar todo el territorio y se queda con todo el territorio, o son aplastados por el Estado central y esa comunidad se hunde en la historia. Pero lo que digo es que puede ser una partecita de Uruguay que se quieran adueñar del poder de una partecita o de todo Uruguay. No, se quieren adueñar de todo el territorio. Comienzan por controlar zonas estratégicas de un país, pero no es que quieren adueñarse solo de Salta. Solo una partecita del territorio. Que por un lado siga funcionando, bueno, gobierno de Uruguay por un lado y gobierno de la comunidad beligerante que ahora se va a convertir en un Estado si es que gana por el otro, ¿no? Exacto. Pero el objetivo no es quedarse ahí, el objetivo es quedarse con todo el territorio. ¿Con todo el territorio de qué? Pública. Claro, lo que pasa es que ahora, viste, yo me mareo porque la otra vez yo le pregunté a la profesora si los talibanes eran una comunidad beligerante, y la profesora me dijo que no, porque ellos se quieren adueñar de todo el territorio. Entonces yo ahí me mareé, se ve que entendí mal. Primera cosa, que no hablemos en derecho internacional público de dueños, ¿sí? No hay adueñarse. No, hablemos no. Bien, no hay propietarios acá, hay soberanos. Por eso digo, esto yo quería diferenciar eso, porque digo, bueno, si los talibanes entonces no son una comunidad beligerante porque quieren todo el territorio. No, porque los talibanes tienen el gobierno, son el gobierno de ese estado, son el gobierno de Afganistán. Es un elemento del estado. Gobierno, tienen ese. O sea que saco esa definición que tenía que las comunidades beligerantes quieren hacerse parte de un territorio, no, quieren agarrar todo el territorio. La parte esa ya la saco. En esa parte por lo menos tienen que tener el control efectivo. Después pueden seguir para adelante, obviamente. O sea, pero como dice el profesor Alejandro, el fin es adueñarse de todo el territorio. Empiezan por una parte. Y en principio van a querer todo el territorio, obviamente. Pero para empezar, para ser comunidad beligerante tiene que tener dominio efectivo y total de una parte. Empiezan por una parte o por unas partes y se van extendiendo. Bueno, bien, vamos a otro temita. Vamos a Gaspar. En realidad yo no iba a cambiar de tema, pero quería hacer cambiamos. Pero mi pregunta es sobre comunidad beligerante. Bueno, dale. Pensé que ibas a cambiar. A ver. No, cuando le respondiste a Washington, dijiste que cuando se reconoce la subjetividad internacional de la comunidad beligerante, implica que los terceros estados no pueden intervenir armadamente, con la fuerza armada, en el conflicto ese que se genera. Bueno, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir nunca, solamente a pedido del Estado. Eso te iba a preguntar. Entonces, antes de que se le reconozca la subjetividad internacional, el Estado puede pedir que se intervenga de forma armada. Puede pedir, sí, puede pedir. Yo pues lo relacionaba con el principio de no intervenir en la jurisdicción interna. Por eso, solamente intervenir a pedido, a solicitud del Estado. Si no, estaría todo mal. Bien. Gracias.
Alejandro. Profe, disculpe que voy a seguir con beligerante, pero a ver, para reafirmar algo que dijo, pero a mí se me entrecortó internet. El reconocimiento de la comunidad beligerante es declarativo, porque está reconociendo una situación preexistente. Y ese Sí. reconocimiento, a su vez, puede ser tácito o expreso. Exacto, exactamente. Gracias, profe. Sí, es como tú decís. Bien, vamos entonces al chat. Carolina Silva, ¿puede explicar el principio de canalización de las organizaciones internacionales? Sí. Mientras que la subjetividad de los estados es completa, o sea que puedo realizar todos los actos dentro de la legalidad, ¿verdad?, del derecho internacional público, todos los actos que quiera, para todos los fines de mantenimiento de ese Estado. En cambio, las organizaciones internacionales tienen una subjetividad canalizada, o sea, que va por un canal, ¿sí? Tienen más acotada la subjetividad. ¿Pueden hacer lo que quieran dentro de lo legal? No. Pueden hacer solamente las acciones para lograr el objetivo de la creación de esa organización internacional. Supongamos, es una organización internacional que tiene como fin la salud, mantenimiento de la salud. Bueno, puede hacer todo dentro de ese canal, de esa vía, ¿sí? Esa vía de ese objetivo que tiene mi Carta Constitutiva para lograr cumplir con el objetivo previsto. No puedo hacer otras cosas, no me puedo dedicar a hacer una usina eléctrica, ¿no? Porque no es mi cometido. Yo estoy obligado a cumplir mi objetivo, nada más. Esa subjetividad me dieron, ese pedacito de subjetividad, no toda la subjetividad como tiene el Estado. Eso es la canalización o especialización. Se llama de las dos maneras. Principio de canalización o especialización. Puedo hacer todo lo necesario para cumplir mi objetivo, pero nada más que mi objetivo. ¿Qué más? Bueno, a ver, Alejandro. ¿Te quedó claro? Perdón, ¿te quedó claro, Carolina? Sí, Bien. claro, muchas gracias. Bien, Alejandro. No, profe, no baje la mano, disculpe. Ah, Perdón. está. No, está todo bien. Bien, ¿qué más? Camilo. Profesora, buenos días. Yo sí le voy a cambiar un poquito de tema y le voy a preguntar acerca de algo que dio Alejandro la clase pasada, y es sobre el principio Bien, de Alejandro, todo tuyo. Era específicamente sobre los corolarios que se hablaron, y dijimos que desde el punto de vista interno teníamos la supremacía territorial, la seguridad, la integridad, el derecho y desarrollo de la personalidad. Pero mi pregunta específica es sobre la supremacía territorial, sobre la seguridad y sobre la integridad, que no me quedaron muy claras. Alejandro, por ahí. Se nos fue Alejandro. Se enojó con mi pregunta y no me quiere responder. Me parece que se asustó. Qué raro. Bueno, a ver, espera. Perdona, decime de nuevo la pregunta, porque yo me dejé estar. Era básicamente sobre la supremacía territorial, la seguridad y la integridad, que no me quedaron claros. La integridad territorial quiere decir que el respeto a que sea íntegra, que sea total, o sea, el Estado es soberano sobre todo el territorio, no sobre unos pedacitos. Integralmente de todo el territorio es soberano. Después me dijiste eso, integridad. Seguridad y supremacía. Seguridad y supremacía. Supremacía en el sentido de que son las normas nacionales, ¿sí?, las que tienen supremacía. No se permite que entren
al territorio otras normas y además no está sometido ese Estado a las normas de otro Estado. Eso en cuanto a la supremacía territorial del lado normativo, ¿verdad? Supremacía del lado normativo. En todo el territorio nacional priman las normas de derecho interno, ¿sí? Y obviamente la seguridad es uno de los, por eso tiene el derecho a tener un ejército, por ejemplo, a tener una marina, el Estado, ¿sí? Para defender su integridad y soberanía. Por ese lado va la cuestión de la seguridad. Y además, por otra parte, es que no puedo ir con mi ejército hacia otro Estado. Mi ejército es solamente para mantener los elementos de mi Estado, no para atacar a otro. ¿Sí? Perfecto, profesora, muchísimas gracias. De nada. Carolina. Hola, disculpa que vuelva con el tema de los sujetos de derecho internacional, pero ¿existen hipótesis de movimientos de liberación nacional afuera de los fenómenos de descolonización? ¿Podría existir o siempre se asocia con la descolonización? No, no. Por eso no va por el lado de política, no es ni político ni ideológico ese concepto. De ese concepto de sujeto. Se refiere solamente a la descolonización. ¿Sí? Las resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 1514 y otras que hacen, o sea, admiten la sublevación de estos pueblos coloniales para su independencia, y donde se le da determinados atributos en cuanto a cumplimiento de los tratados, dominio territorial, etcétera, etcétera. ¿Sí? No va por el lado ideológico, va por el lado de descolonización. Bien. ¿Qué más? Nada más, todo clarísimo. A ver, María Belén. No, lo mío es que ahora no tengo el cuaderno acá, o sobre lo que preguntó la compañera sobre el principio de canalización. Ahora si lo puede explicar otra vez, si no, después buscarlo. Sí, las organizaciones internacionales pueden realizar todos los actos establecidos en su carta constitutiva para lograr las finalidades de la organización. Todos esos actos, nada más, no pueden realizar otros actos diferentes. Es el ejemplo que di. Una organización que es para la salud no puede una represa, una usina atómica. No, ¿por qué? Porque en su carta constitutiva está establecido que su objetivo es determinado y yo tengo que ir por los caminos para lograr ese objetivo, no otras cosas, no puedo salir de ese canal, de esa especialización que me dieron. Es como una empresa, es como una empresa en lo nacional. Una empresa en lo nacional tiene determinado objetivo. Si es una empresa comercial, ¿sí? Yo no puedo hacer otras actividades que no están establecidas en mi sociedad. Porque yo ya leí esto todo de la Organización Internacional de los Sujetos, pero justo este principio no había leído. Entonces, este principio de canalización, ¿está dentro de los sujetos o está dentro de este tema? Porque capaz que lo está leí, dentro de los sujetos, dentro de las organizaciones internacionales. Claro, ahora cuando lo leo otra vez le voy a pedir para encontrarlo, porque ahora, claro, me descoloqué. Bueno, a ver, vamos a mirar miren dónde voy a mirar, en el breviario, para que no estudien mucho tampoco.
Vamos a ver dónde lo encontramos. Sujetos. Organizaciones internacionales. Subjetividad de las organizaciones internacionales. Página 54. A ver, déjenme ver. Ha sido resuelta por la opinión consultiva. Bien. A ver si lo encuentran ustedes antes que yo. Acá, página 55, vas a encontrar el principio de canalización o especialización. Página 55 del breviario. Ah, muchas gracias, profesora. Pero dice De nada. canalización o especialización. Exactamente, se le llama de las dos maneras. Ah, está. Capaz que por eso que a mí me llamó la atención. Muchas gracias. De nada. ¿Algo más? A ver, Diego. Hola, profe, buen día. Buenos días. Quería preguntarte en el tema de la reserva de los tratados. Bien. ¿Se puede reservar, un Estado puede reservar un artículo de un tratado? Sí, porque no está de acuerdo con él, digamos, ¿no? Entonces, ¿ese artículo después se le puede reprochar si no lo cumple? ¿O sigue teniendo que No, cumplir si hizo la reglas? reserva y la reserva está aceptada o prevista en el tratado, esa cláusula no se le aplica. Y a esa reserva se puede objetarla, ¿no? Los otros estados pueden objetar esa reserva. Pueden objetar esa reserva. Depende, primero, no puede ir contra el objeto y fin del tratado. Eso sí, está establecido que no puede ir contra el objeto y fin del tratado. No puedo si decir, me ponemos- comprometo a realizar tal acción y después hago la reserva de que no voy a cumplir tal acción. Sería ridículo, voy contra el objeto y fin del tratado, no la puedo hacer. Pero tiene que ser algo Hay accesorio, por así tratados decirlo. que no dicen nada, que no establecen nada respecto a la reserva. ¿Tá? Hay tratados que sí establecen, bueno, sí, se puede reservar la cláusula 2 y la cláusula 5. Entonces, cuando me adhiero al tratado, reservo esa cláusula 2 y cláusula 5. O puede ser también que diga, el tratado se aceptan las reservas si las 2/3 partes de los miembros la aceptan. O sea, en el tratado se puede establecer lo que quieran las partes, ¿no? La reserva puede ser a una cláusula total, completa, a una frase de la cláusula, o incluso a una palabra o expresión, ¿sí? En donde le quiero dar un sentido diferente. ¿Sí? Y la objeción sería como la no aceptación de esa reserva. La objeción a la reserva de situd de las otras partes, sí, eso sería una objeción a esa reserva. Entonces, hay criterios diferentes. Hay criterios que dice, que establecen, si no es aceptada la reserva, entonces no se es parte de nada del tratado. Hay otras que dicen, bueno, para quienes aceptan la reserva, ese nuevo miembro que reservó es parte de todo el tratado menos esa cláusula, ¿sí? Y a los otros estados que no aceptaron la reserva, con esos estados no tiene tratado. Quiere decir que si en un tratado, que son 5 partes, ¿tá? Viene una 6ª parte, quiere ser parte del tratado, ¿sí? Y emite una reserva, que no va contra el objeto y fin del tratado, que está bien, hecha la reserva, ¿tá? 2 aceptan a este nuevo miembro con las reservas, y estos 3 no la aceptan. Entonces, este Estado tiene tratado con estos 2 nada más. Con estos 3 no. ¿Está? Ok. Bueno, muchas gracias. De nada. Gaspar. Me surgió una duda recién con lo que dijo Diego, y yo había leído que si la reserva, si la objeción es meramente declarada y no es fundada, en realidad como que no tiene ninguna validez esa objeción.
solamente tiene validez cuando es opuesto de alguna forma, que no se tiene la intención de o no tener un tratado o de que esa reserva tenga validez. No sé si estoy bien o equivocado. No me quedó muy claro, o sea, esa reserva justamente es, no quiero, o sea, quiero ser parte del tratado, pero este pedacito de tratado no, en este pedacito de tratado no estoy de acuerdo y no quiero. Esa es la reserva. Claro, déjame fijarme en el compilado de O sea, normas, y te digo, porque lo había visto en algún lugar, de que si vos solamente objetás y nada más, que no tiene ninguna validez esa objeción, como que no sale no, ninguna. claro, no. Tiene que ser un acto formal. Es un acto unilateral, como están preguntando por acá. Su naturaleza jurídica es acto unilateral de los estados, ¿sí? Como fuente de derecho internacional, no sería fuente de derecho internacional. ¿Por qué? Ahora seguimos, con lo que me estabas preguntando. Recordemos que los actos unilaterales pueden ser de los estados o actos unilaterales de las organizaciones internacionales. Bien. Dentro de los estados, ¿sí?, estos actos unilaterales pueden ser independientes o pueden depender de otro acto jurídico. En este caso, depende de otro acto jurídico. ¿Cuál es? El tratado. Yo reservo cláusulas de un tratado, ¿sí? No voy a reservar otra cosa. Dependo del tratado. En ese caso no es fuente de derecho internacional. Diferente es el caso del reconocimiento, de la renuncia, de la promesa, de la protesta, que esos sí son actos unilaterales independientes. Por lo tanto, pueden llegar a constituir fuente de derecho. Vamos a buscar en el breviario dónde encontramos eso. En actos unilaterales, vamos a ver. Clasificación y tipos, a ver, página 108. Página 108. Acá tenemos, a los efectos de una sistematización general, página 108 del breviario, de los actos unilaterales de los estados, se los ha clasificado en autónomos y en relacionados con normas convencionales o consuetudinarias. Encontramos los siguientes actos: la promesa, reconocimiento, renuncia, protesta, notificación, declaración. Esos son los autónomos, no dependen de otra cosa. Estos son las fuentes de derecho internacional público. Y después tenemos los actos unilaterales vinculados a otros actos jurídicos como ratificación, aprobación, aceptación, adhesión, denuncia, retiro, reserva. ¿Sí? Dependen de otra cosa. ¿Qué ratifico? Un tratado. ¿Qué acepto? Un tratado. ¿A qué me adhiero? A un tratado. ¿Qué denuncio? Un tratado. ¿Qué reservo? Un tratado. Entonces, no son fuentes de derecho internacional general. Porque me adhiero a otra cosa. Estoy de acuerdo con otra cosa. Hay un acto anterior que es el importante. ¿Entendieron esto? Ya ni recuerdo si iba por ahí la pregunta. Bien. La reserva, sí. O sea que la reserva, vamos a encontrar varios artículos en la Convención sobre tratados referidos a la reserva. Lean bien la Convención, ¿sí? Porque ahí tienen las respuestas de prácticamente todo lo que es tratados. ¿Cuál es la diferencia? Sí. No, ¿Sí? perdón, se me trancó. Dijo lean bien que se me trancó justo. La Convención de Derecho de los Tratados. O sea, las convenciones tienen que... Está todas las respuestas ahí. Perfecto, gracias.
¿Qué más de tratados? A ver, bueno, de tratado tiene muchas cosas, ¿no? Concepto, clasificación, o sea, vean el cronograma y ahí van a tener detallado los temas. Sí, Washington. Tengo dos preguntas. Una es por el tema de la votación en las conferencias internacionales para la adaptación de sus ¿En decisiones. las conferencias o en los órganos? En los órganos. En los órganos, perdón. Los órganos de las organizaciones, sí, ¿y qué más? Y la otra es referida al tema que dio Alejandro sobre el deber de no intervención y jurisdicción interna. Bien. Bueno, en cuanto a la votación, cada organización internacional puede tener la forma de votar, puede tener los órganos que quiera. Recordemos que siempre tiene que tener por lo menos un órgano que funcione en forma permanente, si no estaríamos hablando de una conferencia. La organización internacional, una de las características que tiene es la permanencia. Puede dejar una secretaría actuando siempre, u otro órgano cualquiera, que actúe siempre. Por ejemplo, Naciones Unidas no es que esté continuamente reunida la Asamblea General, ni continuamente reunido el Consejo de Seguridad, ¿sí? Pero sí tiene una secretaría que funciona en forma permanente. Y dentro de cada órgano, ¿sí?, se puede definir cuál va a ser la forma de adopción de sus decisiones dentro de cada órgano, de cada organización internacional. Entonces, las más comunes, no hay ninguna obligatoria, ¿sí? Las más comunes son las mayorías simples, las mayorías calificadas, el voto ponderado, ¿sí?, que es el voto que tiene cada uno de los miembros de la organización, dependiendo de los valores que quieran, puede ser de acuerdo a la población, tienen tantos votos, de acuerdo a la extensión de su territorio, de acuerdo a los aportes que hagan a la organización. A eso se le llama voto ponderado, ¿sí? Se pondera algún elemento en particular, ¿sí? Y después tenemos también lo que se llama veto, que no profundizamos en el veto, que es la forma de adopción de las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde hay una distinta forma de votación. Pero como nosotros todavía no vimos Naciones Unidas, digo, esto no vamos a profundizar en el veto, ¿sí?, sí en las formas de votación. Así que mayorías simples, mayorías calificadas, voto ponderado, unanimidad. Y también tenemos, por otro lado, el consenso, que recuerden que la característica del consenso es que justamente no se vota. Es una forma de adoptar decisiones sin votación, en donde tiene un papel importante el director, el presidente del órgano, ¿sí?, en donde va negociando fuera de sala a ver en qué tema no se tiene oposición, y después simplemente lo que hace es adoptar, supongamos en el acta final de la reunión esa, dice, bueno, se adopta tal decisión, pero no se votó, no hay ninguna oposición a esa decisión, pero no se votó. ¿Está? ¿Te quedó claro, Washington, eso? Sí, profe, sí. Bueno, y ahora con la otra pregunta, a ver si Alejandro está por ahí. Qué raro. Esperamos un poquito a ver si viene Alejandro. Hola, estaba acá, no estaba pudiendo activar el audio. Ah, bueno. Cosas de la A edad. ver si le contestabas a Washington, que tenía alguna duda sobre la no intervención, y ¿qué más será, Washington? La jurisdicción interna. La jurisdicción interna. Bien, soy todo oídos. De nuevo, a ver. Hola. A ver. A lo que refiere la jurisdicción interna es que ningún otro estado puede llegar a inferir en las decisiones
Disculpa, ¿puedes empezar de nuevo? No te estaba escuchando, era que tenía muy bajo el micrófono. Disculpa. El tema de la no intervención es que no pueden, en parte, decidir cómo se va a organizar el Estado, ¿verdad? Y la jurisdicción interna es cómo lleva la justicia a cabo, o estoy entendiendo mal. Bien, efectivamente, la no intervención es que ningún sujeto del derecho internacional puede ingerir para doblegar la voluntad de otro en sus asuntos internos, pero tampoco en sus asuntos externos. Es decir, que por el atributo de la soberanía, que tiene una proyección interna y externa, ningún Estado puede ingerir en una decisión de otro, ya sea en sus aspectos internos, como puede ser la decisión de un magistrado, la elaboración de una ley o algún otro elemento, y tampoco en sus cuestiones exteriores. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Bien, en cuanto a la jurisdicción doméstica, ¿cuál era el inconveniente? Perdón, de nuevo. No entiendo a qué se refiere en sí, si es el tema de las decisiones judiciales o a qué se refiere. Bien, nosotros tenemos que el ejercicio de la justicia, es decir, lo que es la función de jurisdictio, que si bien la ejerce el juez, es una potestad del Estado, es decir, el Estado ejerce justicia dentro de su territorio a todos los nacionales, es decir, y a todos los extranjeros. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que se encuentre en el territorio de la República y cometa una infracción será sometida a los tribunales nacionales. Ahora bien, nosotros tenemos que en este ejercicio privativo de la función de la justicia, por una cuestión de continuidad jurídica de las relaciones privadas internacionales, los estados reconocen al derecho extranjero y reconocen incluso las sentencias emitidas por autoridades jurisdiccionales de otros estados. Es decir, si a Uruguay proviene una sentencia de España que condena a una persona a pagar una suma de dinero compensatoria por una obligación alimentaria, ¿el juez uruguayo dará continuidad a esa sentencia? Bueno, en principio sí, si cumple las disposiciones del 539 y siguientes del CGP y el convenio bilateral con España, sí. Ahora bien, esta continuidad jurídica de las sentencias y laudos arbitrales, ¿es absoluta? No, no es absoluta. Como en el derecho no hay nada absoluto, aquí tampoco lo hay. ¿Por qué? Porque hay aspectos que los estados se reservan como jurisdicción doméstica. Es decir, que, por ejemplo, esto es para los escribanos y después para los abogados. Un juez extranjero, un juez argentino, ¿puede decidir sobre la enajenación de una casa en Uruguay? No. ¿Por qué? Porque el estatuto real es un estatuto siempre territorial. ¿Puede decidir sobre una cuestión de patentes en Uruguay? No, porque es un estatuto territorial. ¿Puede decidir sobre temas que respecten a jurisdicción de buques? No, pues es un tema territorial. Es decir, si bien los estados cooperan en materia jurídica, se lo llama la cooperación jurídica internacional o la asistencia jurídica internacional, hay elementos que son privativos del Estado. ¿Me explico? Sí, profe, muchas gracias. Esto igual lo van a ver muy en profundidad cuando vean derecho procesal civil internacional en sexto, en internacional privado, que ahí ven en qué condiciones se aceptan las sentencias, las medidas cautelares y los periodos de mero trámite del extranjero y en qué casos opera este principio de la jurisdicción doméstica exclusiva. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra duda? Yo no, profe. Muchas gracias. Bien, a ver, Joana. Hola. No, en realidad era como haber una aclaración, si estoy en lo correcto, cuando estábamos hablando de reserva y objeción. Porque ahí el compañero decía que, bueno, que la reserva obviamente que tiene que ser motivada y demás,
Pero con el caso de la objeción habíamos planteado la posibilidad de que el Estado no diga nada, sino que simplemente haga uso de la objeción, y en esos casos es como que igual el tratado iba a entrar en vigor. Diferente sería la situación si realmente funda esa objeción. ¿Puede ser que sea así? No, porque tú estás hablando de entrada en vigor, que no tiene nada que ver con la reserva. Digo, son temas totalmente distintos, la entrada en vigor con la reserva. Ahora, si tú me decís entrada en vigor para esa parte, para esa parte que quiere entrar al tratado, bueno, entra en vigor si las otras partes le aceptan esa reserva, y si no, no. Es lo que hablábamos, las diferencias en un tratado multilateral, que se le acepte una reserva o no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que establece el propio tratado en caso de que se acepte la reserva para unos y para otros no? Depende de los criterios que se tengan. Ah, exactamente, claro, por eso, porque puede en realidad entrar en vigor el tratado, pero para ese Estado que de alguna forma manifestó esa objeción, no, no sobre ese punto en sí. No con ese punto en sí. Exacto. Está. Bien. Gaspar. No, quería aclarar a lo que yo me refería, y es que lo dice el artículo 20, ahora lo encontré, punto 2, al final, y es que la objeción hecha por un Estado contra una reserva no impide la entrada en vigor, a menos que la intención manifiesta eso. A eso me refería. Que una objeción simple, digamos, sin fundar, sin que surja la intención de que surta efecto, en realidad es como una declaración nomás. A eso yo me refería, por ahí no me expresé adecuadamente, pero a ese artículo me refería. Claro, artículo 20, punto 2. En su integridad, claro, porque ya les decía, había dos criterios, el de la integridad del tratado o el que una parte acepta la reserva y otros no. Depende de qué criterio se va a utilizar para ver si entra al tratado o no. ¿Entro al tratado con reservas o entro para una parte y para otra no? Depende. Bien. Había acá otra preguntita, que se refiere al canje de instrumentos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que en los tratados bilaterales lo que se realizaba era el canje de instrumentos? O sea, yo te doy mi instrumento firmado y tú me entregás el tuyo. ¿Ah? Eso es el canje de instrumentos. En los tratados multilaterales lo que se da es el depósito de ratificaciones. Depósito quiere decir que se nombra alguna entidad o alguna persona en donde todos los estados que quieren ser parte entregan, depositan su ratificación. ¿Sí? Ese lugar en donde se depositan las ratificaciones tiene algunos compromisos, tiene que realizar algunas actividades. No solamente recoger la ratificación, sino que comunicar a los demás cuántas comunicaciones, cuántas ratificaciones, comunicar cuándo se llegó a la cantidad suficiente de ratificaciones, supongamos, para que el tratado entre en vigor. Tiene que traducir, si es el caso, tiene que guardar los instrumentos de ratificación, comunicar si hay alguna reserva, etc. ¿Ah? Ese es el depósito de ratificaciones. Generalmente, o sea, en muchos casos, es el secretario general de Naciones Unidas. O sea, la Secretaría es lugar de depósito de ratificaciones. Puede ser algún órgano de la Unión Europea, puede ser algún Estado en particular.
miembro de ese tratado o no multilateral. ¿Sí? Así que en los bilaterales se da el canje de ratificaciones, en las multilaterales el depósito de ratificaciones. De aceptaciones o de lo que sea. Joana, ¿no bajaste la mano o tenés otra pregunta? Ahí la bajo, disculpe. Martina. Profe, mi pregunta era sobre la interpretación de los tratados, de acuerdo al artículo 31, que estaba leyendo ahora los apuntes y me quedó una duda. De buena fe, conforme al sentido corriente de las palabras, y en la parte de acuerdo al contexto de los tratados, en tanto la circunvalación progresiva, lo que me quedó la duda es si cuando estás como expandiendo esa mirada para interpretar, si la enumeración esta que anoté acá de los instrumentos motivados por el tratado, todo eso, si es taxativo, o si se tiene que seguir un orden, o simplemente, no sé, es como lo que va viendo el legislador, no sé quién. Sí, es como, hay que seguir un orden, ¿sí? Lo primero es ir al texto del tratado, incluyendo su preámbulo y sus anexos. Eso es lo primero que hay que mirar. Si no me queda claro, voy al contexto. Pero es si no me queda claro. Y cada vez más, ¿sí? El contexto, ¿qué incluye? Bueno, vamos abriendo los círculos para llegar a lograr entender. Incluso vamos a llegar a los medios complementarios, que son los trabajos preparatorios. ¿Sí? O sea, todo el procedimiento, la negociación para llegar a ese tratado. Eso ya como en última instancia. ¿Y en qué circunstancias se celebró ese tratado? O sea, por eso son círculos, ¿sí? Primero, el círculo original, el texto. Si no me quedó claro, abro un poquito el círculo. Bueno, voy al contexto, que todo acuerdo, que se refiere al tratado, todo instrumento motivado por el tratado, y si no abro más, y si no abro más, y si no abro más. Así que es así, o sea, hay que seguir un orden. No es directamente voy a los trabajos preparatorios, no, no. Primero que todo voy al texto, y ahí voy abriendo la mirada. ¿Bien, Martina? Sí, gracias. Estaba leyendo, sí, y dice, da el inciso 2, texto, preámbulos, anexos, y después recién, si no te queda claro, abrís la mirada, porque, claro, obviamente primero al texto normativo. Muchas gracias. Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces, tal cual como el artículo 31, paso por paso. Paso por paso el artículo 31. Bien, gracias. ¿Sí? ¿Qué más? Artículo 31. ¿Sí? Lo general es: un tratado deberá interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, o sea, las palabras, lo que significan normalmente, en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Y esas son las reglas de interpretación. Entonces después te dice, a los efectos, el contexto comprenderá, además del texto, o sea, primero texto, además del texto, incluido el preámbulo y anexo, a todo acuerdo que se refiere al tratado, etcétera, etcétera. Y dice, como último, dice, toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Y después el 32 tiene los medios complementarios, ¿sí? Es otro artículo. Dice, se podrá acudir a los medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 deje ambiguo o oscuro el sentido, o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. ¿Sí? Solamente se va a esto si, a pesar de todo lo que apliqué, me queda un sentido ambiguo o oscuro, o un resultado absurdo o irrazonable, recién ahí puedo ir a los medios de interpretación complementaria.
Bien. Washington. Puede que sea una pregunta boba, profe, pero Bueno, dale. las personas físicas, al no poseer el locus standi, el jus tratatum y el jus legationem, no son consideradas personas sujetos del LIB, ¿verdad? Recuerde que esos atributos que tú mencionaste, jus tratatum, jus legationem, el locus standi, es resultado de la subjetividad, ¿sí?, internacional. No es esos tres, que no me sale la palabra, no es esos tres atributos lo que confieren la subjetividad, sino que la subjetividad, ¿sí?, permite estos tres atributos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sujeto, el ser individual? Bueno, se considera que no es sujeto, que no es un sujeto pasivo de derecho internacional. ¿Por qué? Porque no puede, por ejemplo, acceder a tribunales internacionales. Eso es, en general, lo que se piensa. Ahora, sí podemos decir que está evolucionando ese concepto. ¿Por qué? Uno de los motivos es porque hoy, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional o en tribunales internacionales, como tribunales de las Cortes Europeas o de Derechos Humanos, el ser humano puede acceder directamente a defender sus derechos. Entonces diríamos que el sujeto, ser humano, es un sujeto pasivo. Podemos decir que no es sujeto o que es un sujeto pasivo en evolución. Manuel, ¿te quedó claro? Entonces, en caso que la pregunta sea ¿cuáles son los sujetos de derecho internacional público? Solo marcamos estados, comunidad beligerante, organizaciones internacionales y movimientos nacionales de liberación. Exactamente. Gracias, profe. Porque en esos no hay discusión. Son. Bien. ¿Alguna otra duda, Manuel? Yo quería plantear si puede presentar un ejemplo de un tratado anterior que se sigue aplicando en referencia a un tratado posterior que no lo contradice en todo. Un ejemplo. O sea, si el objeto y fin es el mismo, no, o sea, va a ser derogado el anterior. Sí, pero en el sentido de que al presentarse un tratado anterior, tipo se sigue aplicando porque el tratado posterior en cierta manera no lo llega a sustituir del todo. Quiero un ejemplo de eso. No te puedo dar en este momento un ejemplo. Después veo y te lo pongo en el foro. No me acuerdo en este momento. Sería un tratado que tenga el mismo, con alguna cláusula diferente. Puede ser. Después te doy un ejemplo. No recuerdo ahora. No sé si, Alejandro, ¿te acordás de alguno? Bueno, no. Va dentro de los temas estados federados y confederaciones de estados. Recuerden, la organización de los estados puede ser un estado unitario o un estado federado, ¿sí? Los estados federados son sujetos de derecho internacional, el estado federal, no los componentes de ese estado. En cambio, las confederaciones, los estados confederados, no son sujetos de derecho internacional. Los estados confederados son estados independientes que deciden unirse por un tratado en una confederación, pero siguen manteniendo su independencia. Es diferente al estado federado. Entonces, el estado federado es uno de los tipos de estado, es sujeto de derecho internacional. Los estados confederados no son sujetos de derecho internacional. Y dentro de los estados federados
el Estado sujeto es el Estado federal, que es el que actúa tomando las riendas de las relaciones internacionales. O sea, en Argentina no es Salta, no es Misiones, ¿sí?, el sujeto de derecho internacional, es el Estado Argentina, el Estado federal Argentina, el sujeto de derecho internacional. ¿Bien? ¿Sería sujeto de derecho internacional? No, justamente. Esa es una confederación. ¿Sí? Los sujetos son Australia, es el Reino Unido, etcétera, etcétera. No es la Commonwealth, ¿no? Ese es un Estado confederado. Como confederado no es sujeto. Profesora, un ejemplo de eso, de estados confederados, claro, por lo que entiendo entonces los estados confederados son estados que se conforman dentro de uno. Claro, ahí lo tenés el ejemplo que puso Guillermo. Sí, pero no lo conozco yo. No es. Bueno, donde tienen la misma reina, la reina Isabel es la reina de este estado, pero el estado independiente, Australia por ejemplo, es parte de este estado, tiene a la reina, pero tiene su propio gobierno, es un estado independiente. Gracias. De nada. Ah, mirá con qué ejemplo te me viniste, Guillermo. Muy bien. ¿Qué otro tema? A ver, ¿qué otra cosa teníamos? Bueno, dentro de las fuentes todas, ¿no? Todas las fuentes. Después teníamos todos sujetos. Después la parte de concepto, ¿no? Concepto de derecho internacional público. Los hechos que influyeron en el desarrollo del derecho internacional público. Las etapas. ¿Sí? La etapa clásica, la etapa contemporánea. ¿Qué más? Eso en cuanto a la evolución. Estamos por ahí. O sea, conceptos, sujetos, fuentes y principios generales de derecho internacional. Esos son los temas. ¿Alguna otra duda? El estoppel. Bien. El estoppel es cuando un Estado se opone a una norma, ¿sí? Pero después de constituida la norma. O sea, no tiene nada que ver, tienen que ver las causas de nulidad y terminación de los tratados. A ver qué miramos. El stopper lo vemos sobre todo en los actos concertados de naturaleza no convencional, en los actos unilaterales, o sea, sería una protesta, ¿sí?, contra alguno de los actos jurídicos. A ver qué tengo por acá. Recuerden jurisprudencia, ahora te respondo. Recuerden, jurisprudencia y doctrina no son fuentes, son medios auxiliares. A pesar de que la jurisprudencia cada vez está teniendo mayor relevancia, pero no es considerada fuente. ¿Qué más? Las normas Yukoyens, no se olviden. Lean bien, bueno, ni hablar, la convención de tratado, ya dijimos, los principios rectores de los actos unilaterales. Más.
Recuerden la diferencia entre principios generales de derecho del artículo 38 y los principios generales de derecho internacional. ¿Qué más? Etapas de formación, reserva de los tratados, efectos de la costumbre, objetor persistente que ya lo vimos, tiempo exigido, jerarquía de las fuentes, que no tiene jerarquía, pero sí las normas, de primer grado y de segundo grado. ¿Qué más? Bueno, la equidad. Y después, bueno, veíamos el estoppel, que era, eso lo encontramos en el artículo 45 de Derecho de los Tratados, artículo 45, que establece la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado. Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46-50, ¿verdad? Si después de haber tenido conocimiento de los hechos, ha convenido expresamente en que el tratado es válido, o se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado. O sea, artículo 45 es el estoppel. Estoppel quiere decir que después que dije, que expresé, ¿sí?, que dije expresamente estoy de acuerdo con esta norma, no puedo decir no, no estoy de acuerdo con esta norma, no se me aplica, no estoy de acuerdo. No. ¿Por qué? Por este principio del estoppel. Dije que sí, bueno, ya es sí. O me comporté de tal manera que hiciera entender que estoy de acuerdo con esta norma, con este tratado en este caso, ¿no? Entonces, funciona el principio del estoppel. No puedo dejar de observar esa norma. Bien. Artículo 45. Esto va con un principio general de derecho, ¿no? Nadie puede actuar en contra de sus propios actos. Si ya acepté expresamente la norma o me comporté de tal manera como que la aceptaba, entonces no puedo decir no se me aplica. Porque ya di el consentimiento, expresé el consentimiento de forma expresa o de forma tácita. Bien, ¿te quedó claro, Sofía? Artículo 45, repito, de la Convención sobre Derecho de los Tratados. Acá me están diciendo, Mauro, la característica fundamental de la etapa contemporánea es la prohibición de la fuerza para resolver las controversias. Exactamente. ¿Sí? Ahí fue lo importante, lo que hizo cambiar el sentido de del derecho internacional. Después recuerden que hay hechos que contribuyeron en el desarrollo del derecho internacional, como los desarrollos tecnológicos, aquel ejemplo que habíamos dado de que, bueno, no se regulaba el espacio aéreo cuando no había aviones, después vinieron los aviones, ¿sí?, renovación tecnológica y, bueno, cambios tecnológicos que provocaron un desarrollo de este derecho u otras situaciones, ¿sí?, la Guerra Fría, o sea, situaciones políticas o situaciones de terrorismo, ¿sí?, que fueron provocando y tuvieron como consecuencia un mayor desarrollo de este derecho internacional. Y está perfecto lo de la etapa contemporánea. Bueno, y si no tienen nada más que opinar por acá, me queda de deber buscar algún tratado contrario al anterior, pero que, o sea, con el mismo objeto, pero que no derogó. Vamos a ver.
contesto por el chat, si encuentro alguno. Bueno, ¿algo más importante? Profesora, Sí. es ese caso de los tratados. Yo no me acuerdo bien cuál es el tratado, pero me acuerdo que vi el caso sobre menores, de la fuente de IPR de Fuente Nacional, que no sé si el del 89 y el del 40, en el 89 había una cosa y en el de 40 no la pusieron, entonces eso sigue rigiendo, sigue aplicándose, creo que era algo así. Pero Sobre te menores. estás hablando de legislación nacional. De fuente de IPR de Fuente Nacional, sí. Claro. Y acá me preguntaba Emanuel del caso internacional, de un tratado internacional. Realmente no me acuerdo en este momento, así como para darte un ejemplo, pero bueno, ya lo buscaré en 50. Bueno, estudien mucho, va a ser fácil, lean bien las preguntas, fíjense que a veces ponemos la trampita, no es tal cosa, y ponemos varias opciones. Fíjense bien si es positivo o negativa la pregunta. ¿Ah? Tiene una sola respuesta, hay verdadero o falso. Las de emparejamiento las vimos varias veces en las clases, no les voy a poner nada difícil. ¿Ah? Así que estudien, ya ve que a las respuestas las tienen en el breviario, ni siquiera voy al libro grande. Bueno, mucha suerte entonces. Muchísimas gracias, profe. Sin Que vaya palabras. bien. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien.